Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Global. Mi nombre es Jacinta Molina y durante los próximos minutos los voy a acompañar en la revisión de las informaciones internacionales que han marcado las últimas horas. Les recuerdo que pueden comentar todas las noticias que vamos a revisar a continuación a través del hashtag Conexión CNN. Ahí también pueden dejarnos sus comentarios a través de redes sociales sobre la actualidad internacional, que vamos a comenzar con la información que nos llega desde Armenia, porque en ese país aumenta la tensión luego que el primer ministro de esa nación acusara un intento de golpe de Estado por parte del ejército y además convocara a sus adherentes a salir a las calles. Todo esto luego de meses de tensiones por el manejo de la guerra con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, algo ocurrido el año pasado. La cúpula militar de Armenia publicó una declaración este jueves en la que acusan al líder de ese país y a su gobierno de no ser capaces de tomar decisiones adecuadas. Dichos que ocurren luego de que el primer ministro Nikol Pashinyan despidiera de hecho a un adjunto del general del Estado Mayor del Ejército. A través de su cuenta en Facebook, el primer ministro condenó las declaraciones e instó a sus seguidores a manifestarse en una plaza central de la capital, lo que veíamos de hecho en las imágenes. Y poco después el político anunció la destitución del general que dirige el Estado Mayor. La oposición de Armenia también ha exigido la renuncia del primer ministro debido a la derrota en la guerra por Nagorno-Karabaj, que dejó casi 3.000 soldados armenios muertos y con un acuerdo de paz que implicó importantes pérdidas territoriales. Tomé la decisión de destituir al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y al subjefe del Estado Mayor, luego de que se hiciera público el anuncio de altos mandos militares exigiendo mi renuncia. El problema más importante ahora es mantener el poder en manos del pueblo, porque considero que lo que está pasando es un golpe militar. Vamos a cambiar de tema porque un informe de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos concluiría que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman aprobó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La publicación de esta información sería inminente según los medios estadounidenses que han accedido a este documento. Además, 2 naves que transportaron al grupo de asesinos que mató y descuartizó al periodista el año 2018 en Turquía pertenecerían a la monarquía saudí, según información que ha publicado CNN. Consultado por periodistas este miércoles, el presidente Joe Biden aseguró que había leído este informe de la CIA y que esperaba hablar pronto con el rey Salmán de Arabia Saudita, padre del príncipe heredero. Y vamos a seguir en los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden revocó el veto que instauró el exmandatario Donald Trump y que impedía el ingreso de inmigrantes que eran considerados como un riesgo para el mercado laboral. Con esta nueva acción, el demócrata continúa desmantelando el legado que dejó su antecesor. La medida que Trump implementó a mediados del año pasado vetaba la entrada de inmigrantes beneficiados con la lotería de visas y también a los familiares de residentes permanentes. En ese momento, el exmandatario justificó esta acción tras asegurar que los trabajadores extranjeros suponían una amenaza para el mercado laboral estadounidense durante la recuperación económica después del brote dejado por la pandemia. Sin embargo, ahora Joe Biden aseguró a través de un comunicado que la antigua medida no promueve los intereses de los Estados Unidos, agregando que daña al país al impedir que las familias se reúnan y perjudica también a las industrias de esa nación que utilizan el talento de todo el mundo. Desde que Biden llegó al poder hace más de un mes, ha firmado una serie de órdenes ejecutivas para retirar las restricciones que fueron impuestas a los extranjeros durante los últimos 4 años bajo la presidencia de Donald Trump. Y a propósito de este tema, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inició de hecho el ingreso gradual de migrantes que habían solicitado asilo y sobrevivían en campamentos de Matamoros, en México. Esta medida llegó justo luego de que un juez de Texas bloqueara la suspensión de las deportaciones que había ordenado el mandatario. Los detalles los revisamos en la siguiente nota de Miguel Ángel Antoñanzas. Este es el campamento de carpas de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas. Aquí, durante meses, cientos de inmigrantes han estado conviviendo en condiciones deplorables mientras esperaban conocer la fecha exacta en que una corte de inmigración en Estados Unidos los iba a citar para revisar su caso de pedido de asilo.
Esa espera formaba parte de una de las medidas del expresidente Donald Trump para combatir la inmigración en Estados Unidos. Pero ahora el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha decidido que podrán ingresar al país para registrarse y se procesen sus peticiones. Antes deberán atravesar los protocolos de seguridad y salud. Por ejemplo, serán sometidos a pruebas de COVID-19. Desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguran que van a trabajar con el gobierno de México para, y los cito textualmente, facilitar el procesamiento seguro de los residentes actuales del campamento que califican para este programa. Sin embargo, los que recién lleguen al campamento no podrán ingresar a Estados Unidos a través de este proceso. Son más de 70.000 las personas que quedaron varadas en la frontera con Estados Unidos, afectadas por esta política conocida como Quédate en México. Un año y medio esperando en un campamento insalubre, hacinados, con las peores condiciones de vida. La medida se hizo efectiva a partir de enero de 2019 como una respuesta del gobierno de Trump a las multitudinarias caravanas de inmigrantes que se trasladaban desde Centroamérica y hacia Estados Unidos, aunque la pandemia de COVID-19 frenó su aplicación total. La decisión de procesar sus casos llega justo cuando las nuevas políticas de inmigración de Biden sufren una nueva derrota judicial. Un juez de Texas decidió este martes mantener el bloqueo que pesa sobre un decreto del mandatario que ordenaba detener las deportaciones de indocumentados por un periodo de 100 días. Miguel Ángel Antoñanza, CNN, Atlanta. Nos vamos a trasladar ahora hasta Sudamérica porque en un intento por controlar la crisis sanitaria que ha dejado la pandemia, el estado de Sao Paulo decretó un toque de queda nocturno. La restricción de movilidad comenzará a regir de este viernes y se va a extender en un primer momento hasta el próximo 14 de marzo. Así, los habitantes de 645 municipios paulistas tendrán prohibido circular entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. La medida anunciada por el gobernador João Doria ocurre cuando Sao Paulo registra un récord de hospitalizaciones por COVID-19 con 6.500 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. Esta, de hecho, es la mayor cifra en lo que va de la pandemia. Este miércoles Brasil, de hecho, superó las 250.000 muertes producto de la pandemia, siendo la segunda nación del mundo más golpeada por la COVID-19 a un año de detectar, de hecho, el primer caso. El estado de Sao Paulo tiene 6.500 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. Este es un nuevo récord desde febrero del año pasado, cuando detectamos nuestro primer caso de COVID-19 en Brasil, acá en Sao Paulo. Vamos a seguir revisando información ligada a la pandemia porque Rusia se ha convertido en un importante proveedor de vacunas como la Sputnik V o Sputnik 5 también como se le conoce, pese a las dudas iniciales de Occidente. A medida que la demanda mundial por este fármaco ha aumentado, se han construido nuevas fábricas, todo esto en un tiempo récord. CNN obtuvo acceso exclusivo al interior de un centro de producción de vacunas, el más grande que hay en Rusia. Matthew Chance desde Moscú nos va a contar todos los detalles. Este sitio fue una vez un centro de armas biológicas de la Guerra Fría. Secreto, remoto e inaccesible. Pero CNN ha obtenido acceso exclusivo a una instalación de alta tecnología donde Rusia ahora fabrica la Sputnik V, su controvertida pero efectiva vacuna contra el COVID-19. El primer paso es conseguir agua limpia, ¿ok? Agua limpia. El científico jefe me dice que cada paso en el proceso a gran escala tuvo que ser calibrado cuidadosamente, retrasando hasta ahora la producción en masa del Sputnik V desde su aprobación en agosto del año pasado. ¿Ya ha dado este paso? ¿Ya está produciendo millones de dosis cada mes? Sí, estamos produciendo varios millones de dosis cada mes y esperamos obtener pronto una cantidad aún mayor, tal vez entre 10 y 20 millones por mes. Con estos números, los funcionarios rusos ahora dicen que cualquier adulto sano aquí que quiera la Sputnik V puede obtenerla, abriendo clínicas emergentes como esta en un centro comercial de Moscú, alentando a los clientes a vacunarse, ofreciendo un helado gratis con cada inyección para endulzar el trato. Incluso, el laboratorio secreto ruso que fue pionero en la producción de la Sputnik V ha abierto sus puertas, ofreciendo la vacuna directamente, por así decirlo, de la fuente.
Debo decir que no estoy particularmente nervioso por recibir la vacuna rusa, porque ha tenido ensayos clínicos a gran escala y ha sido revisada por la comunidad científica en una revista importante. Se ha descubierto que es muy segura y tiene una efectividad del 91,6%, lo cual es bueno. De todas formas. Lo interesante, sin embargo, es que puedo obtener una vacuna aquí en Rusia, aún sin pertenecer a una categoría vulnerable. El hecho es que un país con una de las cifras más altas de infecciones por COVID-19 del mundo también tiene una de las tasas más altas de desconfianza en las vacunas. Menos del 40% está dispuesto a recibir la vacuna, según una encuesta de opinión reciente. Uno esperaría que Vladimir Putin diera un paso adelante para disipar los temores del público. Pero a diferencia de muchos otros líderes mundiales, el presidente ruso aún no lo ha hecho. Aunque dice que una de sus hijas sí. El Kremlin dice que anunciará cuando se llevará a cabo una vacunación presidencial. Pero en un país que se guía por las acciones de su hombre fuerte, las aparentes dudas de Putin sobre las vacunas no están reforzando la confianza. La vacuna, empaquetada y etiquetada, se almacena antes de distribuirse a los pacientes. ¿Y cuántas dosis hay en esta caja? Aún así, más de 50 países han pedido la Sputnik V. Según el RDIF, el Fondo Soberano de Rusia que gestiona la producción y venta. Es posible que los rusos sigan evitando su vacuna. Las mismas cajas van a Argentina o Brasil. O cualquier parte del mundo. Pero la demanda mundial de la Sputnik V sigue aumentando. Matthew Chance, CNN, Moscú. Y de hecho Chile podría ser otro de los países que reciba esa vacuna según las negociaciones que han adelantado las autoridades de nuestro país. Pero hay países que están más complicados dentro de este proceso de vacunación porque acelerar la distribución de las inoculaciones y la posibilidad de establecer un certificado sanitario que permita los viajes entre los países del bloque. Esos son parte de los temas que abordaron los líderes de la Unión Europea en una reunión telemática que sostuvieron este jueves. Hasta el momento la Unión Europea ha vacunado apenas al 6% de su población y mira desde lejos campañas más veloces como las de Reino Unido e Israel, por lo que algunos países han solicitado aumentar la capacidad de producción de las vacunas. Al término de este encuentro, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, admitió que las próximas semanas serán difíciles para el proceso de vacunación del bloque, mientras que la canciller alemana Angela Merkel anunció que los países miembros pondrán en marcha un pasaporte de vacunación para el verano, lo que podría hacer posibles los viajes dentro de la Unión Europea. La líder alemana aseguró que todos los socios estaban de acuerdo con desarrollar un sistema que compatibilice los diferentes pasaportes de vacunación que están elaborando los 27 Estados miembros. Y continúa la crisis política en Myanmar. Durante este jueves se registraron fuertes enfrentamientos entre grupos a favor y en contra del golpe de Estado ocurrido a inicios de este mes. Cerca de 1.000 adherentes de la junta militar que derrocó a la líder de facto Aung San Suu Kyi salieron a las calles de la ciudad de Rangún. La situación escaló cuando personas contrarias al golpe de Estado también decidieron manifestarse con cacerolazos en respuesta, generándose así enfrentamientos entre ellos. Según medios locales, un hombre fue acuchillado por un grupo a favor de la junta militar y otros fueron agredidos con piedras. Hasta el momento, los muertos en el país han ascendido a 8 debido a la violencia que se vive en las calles tras más de 20 días seguidos de protestas. Países occidentales han condenado el golpe de Estado en ese país. Este jueves, de hecho, Reino Unido anunció más sanciones contra los miembros de la junta militar, mientras que la plataforma de la red social Facebook decidió vetar todas las cuentas vinculadas al ejército como respuesta a la violencia que han ejercido sobre la población de ese país en medio de estas manifestaciones. E intensas también han sido las protestas que se han desarrollado en Nueva York. Todo esto tras conocerse la decisión del jurado de exonerar a los policías involucrados en la muerte del ciudadano afroamericano Daniel Pruitt. La situación recuerda a lo vivido el año pasado tras el asesinato de George Floyd, lo que provocó una serie de manifestaciones en todo el país. Michael Roa en el siguiente informe tiene más detalles. Daniel Pruitt still didn't receive justice.
Grupos de manifestantes salieron a las calles de Rochester, en el estado de Nueva York, para rechazar la decisión de un jurado investigador de no presentar cargos contra los agentes policiales sospechosos en el incidente que terminó en la muerte de Daniel Prude. El hecho ocurrió el 23 de marzo de 2020. Prude, un hombre negro de 41 años que sufría problemas de salud mental, estaba desnudo y lucía desorientado en medio de la calle. Los policías que atendieron las llamadas de emergencia que alertaban sobre un posible intento de suicidio, lo esposaron manteniéndolo en el suelo boca abajo y le colocaron en la cabeza una especie de malla utilizada para evitar que un prisionero muerda o escupa. Posteriormente, Prude fue trasladado a un hospital y se le declaró muerte cerebral. Falleció una semana después. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo este martes que su oficina presentó un caso extenso con el que esperaban un fallo diferente al entregado por el jurado investigador. History has unfortunately repeated itself again in the case of Daniel Prude. The criminal justice system is badly in need of reform. Dos abogados que representan a varios miembros de la familia de Prude manifestaron estar profundamente decepcionados de que los agentes no enfrenten cargos penales. Los policías involucrados en el caso seguirán de licencia administrativa a la espera del resultado de una investigación interna, según dijo en un comunicado la jefa de la policía de Rochester, Cynthia Harriot Sullivan. CNN ha solicitado comentarios de los abogados de los policías involucrados en el caso y aún espera las respuestas. Matthew Rich, quien representa a varios agentes que fueron suspendidos el año pasado por este caso, dijo que la decisión tardó mucho. No justice, no peace. El caso de Daniel Prude se suma a otros con acusaciones de abuso policial contra hombres negros registrados en Estados Unidos en el último año, como por ejemplo el de George Floyd en Minneapolis, quien según la autopsia murió por asfixia luego de que un policía mantuviera la rodilla sobre su cuello por varios minutos, algo que desató protestas en demanda de justicia racial. O el de Elijah McClain en Aurora, Colorado. El joven negro fue sometido por policías con una llave en el cuello y murió 3 días después. Michael Roa, CNN, Atlanta. Y hablando de Nueva York, el actual gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, fue denunciado por acoso sexual por una ex asesora. La acusación fue hecha por Lindsey Boylan, actual candidata a presidir el distrito de Manhattan, quien declaró que sufrió de hecho el hostigamiento por parte de Cuomo, para quien trabajó durante 4 años. A través de un ensayo también detalló que el jefe del estado de Nueva York constantemente realizaba comentarios inapropiados e incluso la llegó a besar en la boca sin su consentimiento cuando se encontraban a solas en su oficina. Tras este episodio ocurrido el año 2018, la ex asistente aseguró que no pudo soportar más toda esta situación, por lo que decidió renunciar a su puesto. Junto a estas acciones, Boylan también compartió una serie de pruebas como pantallazos de mensajes de texto y correos electrónicos que implicaban las acciones del actual gobernador. Como respuesta a estas acusaciones, el equipo de comunicaciones del gobernador Cuomo negó estas declaraciones. Bueno, y esta noticia ha causado muchísimo impacto en las últimas horas porque Australia aprobó una histórica ley que obligará a Google y a Facebook a pagarle a la prensa local por la publicación de sus contenidos. La medida única en el mundo se aprobó después de que las plataformas lograran llegar a un acuerdo con el gobierno de ese país. Y es que la semana pasada Facebook, por ejemplo, había decidido bloquear todas las noticias locales en su red social tras el anuncio de la discusión de esta iniciativa. Si bien ambas empresas se han mostrado en desacuerdo con el pago obligatorio, ya habían comenzado a negociar con los medios de comunicación de ese país. Esto ha generado cierta preocupación, en todo caso, en los sindicatos más pequeños de los medios de comunicación de Australia, ya que podrían quedarse afuera de este trato. En medio de toda esta polémica generada con el gobierno australiano, tanto Google como Facebook anunciaron que iban a invertir alrededor de $1.000 millones cada uno para financiar la difusión de los contenidos informativos, no solamente en ese país, sino que también en otros a nivel mundial. La aprobación de esta histórica ley podría también sentar un precedente para otras naciones que quieran seguir los pasos de las autoridades australianas en esta materia.
Bueno, y lo hemos revisado también en las últimas jornadas, ¿no? Conmoción mundial ha generado el accidente automovilístico sufrido por el famoso golfista estadounidense Tiger Woods, quien se recupera de la cirugía de urgencia a la que fue sometido, mientras también la investigación para esclarecer las causas de este accidente en el cual su vehículo terminó de esta forma continúan. Vamos a tomar contacto, de hecho, con Camila Bernal, periodista de CNN, quien tiene más detalles también de esta noticia. La información que hemos recibido por parte de los doctores de Tiger Woods aquí en el Centro Médico Harvard UCLA ha sido muy limitada, pero hemos hablado con expertos que nos dicen que el trabajo de estos doctores y fisioterapeutas, ya sea aquí o en cualquier otra parte, va a ser un trabajo largo y extenso, ya que estas lesiones son graves. La última actualización que recibimos por parte de Tiger Woods es que estaba despierto, que estaba respondiendo y que estaba en este proceso de recuperación, pero estas lesiones sí fueron graves. La cirugía de emergencia fue en la parte baja de la pierna derecha y según los doctores el hueso se rompió en varias partes, y no solo eso, sino que también fue expuesto al aire libre, lo que puede incrementar el riesgo de una infección, así que eso es algo que los doctores van a tener que monitorear durante los próximos días. Por otra parte, en cuanto a la investigación de todo lo que sucedió, el alguacil del condado de Los Ángeles dice que no habrán cargos criminales en contra de Tiger Woods, porque esto, en sus palabras, fue un accidente y los accidentes pasan y no necesariamente son un crimen, según el alguacil. Lo que sí están esperando es la información de la caja negra del vehículo de Tiger Woods. Eso les podrá dar exactamente la velocidad en que iba Tiger Woods el martes y también el movimiento del volante en los segundos antes de ese accidente. Así que esas dos cosas serán clave para esta investigación. Pero mientras tanto, los líderes locales ya están tratando de hacer cambios a esa carretera en donde sucedió ese accidente. Dicen que quieren ver mejoras en esta carretera para que no continúen pasando estos accidentes como lo fue en el caso de Tiger Woods. Reportando desde Torrance, California, les informó Camila Bernal. Gracias, Camila, por ese informe. Y con esta actualización del estado de salud y también la investigación sobre el accidente de Tiger Woods, nosotros dejamos hasta acá esta edición de Conexión Global. Continúen en la compañía de CNN Chile.